Éxodo 20, 18. Tengo la Reina Valera actualizada. Quizás se parece mucho a tu Reina Valera, pero hay palabras que no van a ser exactamente igual. Dice Éxodo 20, 18. Todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia y Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. Amén. Pueden sentarse. Nuestro tema: temor, una señal de nuestra condición frente a Dios. El temor o miedo se puede definir como una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, de una amenaza que puede ser real o supuesta, presente, futura o incluso pasada. Es una emoción primaria el temor que se deriva de la aversión natural al riesgo, a la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, incluyendo el ser humano. El temor lo siente toda criatura animal. Los peces sienten temor, los cuadrúpedos y mamíferos en sentido general sienten temor, las aves sienten temor, los seres humanos sentimos temor. Desde el punto de vista biológico, el temor constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido para permitir al individuo responder rápidamente y eficazmente a situaciones adversas, sobre todo que nos sorprenden o que tenemos la percepción que no podemos enfrentar. Y en la Biblia encontramos mucho o ampliamente desarrollado el tema del temor. Encontramos varios conceptos relacionados con el temor en la Biblia o con lo que se traduce como temor. Y fundamentalmente hoy he sido movido por el Espíritu Santo para enfatizar desde este púlpito la necesidad de identificar el temor reverente ante la manifestación de Dios y a partir de eso reflexionar sobre la condición que se refleja en nosotros cuando Dios se manifiesta y experimentamos el temor. A partir de ahí estoy aquí para motivarlos a corresponderle a Dios en su manifestación. Porque estamos llamados a corresponder a Dios con todo lo que nos acerque a su presencia. Debería ser natural y automático que ante la manifestación de Dios yo tenga deseos más y más abundantes de Dios. Ahora me recuerdo una anécdota. Como muchos de ustedes le he contado, con frecuencia en vacaciones para esta fecha, a mí me mandaban de visita al campo de origen de mi madre. Mi madre se sentía muy motivada con mandarme porque yo era un niño de unción. Y yo terminaba las clases el viernes y ya el sábado o el lunes yo iba rumbo al campo.
para que yo pudiera desarrollar todas mis habilidades e inquietudes. Pero recuerdo que está todavía esa iglesia a 2 o 3 casas de la casa de los abuelos y hacían cultos frecuentemente, y durante mis visitas iban esos cultos. Pero habían unos hermanos que venían de un pueblito cercano llamado Padre Las Casas, que esos hermanos sentían mucho la presencia de Dios. Y cada vez que yo estaba en ese lugar y esos hermanos llegaban a esa iglesia, yo tenía un problema serio. Y yo le decía a mi abuela, y después se lo decía a mi madre y a parte de la familia que podría ayudarme, que no me gustaba ir a la iglesia cuando los hermanos de ese pueblo venían a la iglesia, a esa iglesia. Y me preguntaron por qué, y mi respuesta fue: porque ellos sienten mucho. Había un temor muy grande en mí cuando yo veía la manifestación del poder de Dios en ellos. Obviamente, para mí era impactante. Y al yo estar fuera de mi ámbito natural, yo me sentía presionado por lo que pasaba. Muchos días yo me quedaba, muchas veces esos hermanos llegaban y yo me quedaba en la casa de la abuela, pero todo lo que pasaba en la iglesia se escuchaba en la casa de la abuela. Y no valía que me acostara temprano, yo escuchaba el sacudir de los hermanos y esos coritos como el que acabamos de cantar, que parecían un sinfín. 15, 20, 30 minutos cantando el mismo corito. Había temor en mí. Temor por la manifestación de la gloria de Dios en ese lugar. El Señor me ha motivado a hablar de esto porque Dios espera una reacción de nosotros ante la manifestación de su poder, pero también la reacción de nosotros revela nuestra condición cuando Dios se manifiesta. Yo no sé si usted me entendió, pero voy a esperar que a lo largo de lo que estamos explicando le quede más claro. Estoy seguro que lo mejor es corresponder adecuadamente a la manifestación de Dios alrededor de nosotros. Si caminamos por la Biblia vamos a encontrar un poquito sobre el tema del temor, y la Biblia presenta la primera mención del temor en relación con la desobediencia de Adán. Y allá en Génesis 3:10 vemos que el temor apareció en el mundo como consecuencia del juicio de Dios por causa del pecado. Verso 10 de Génesis 3 dice: Él respondió, refiriéndose a Adán: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. ¿Quién le dijo a Adán que tuviera miedo? ¿De dónde le salió a Adán sentir miedo? Porque se sintió desnudo. Era natural su comunión con Dios. La comunión con Dios de parte de Adán, entre Adán y Dios, no era como la de nosotros. Adán y Eva vivían en la presencia del Señor. Ellos no hacían una oración para hablar con Dios. Había una comunión permanente entre ellos. Estaba en la primera condición de santidad, relación Dios-hombre. No había surgido el pecado. Ahora, cuando irrumpe el pecado, cuando cometen el pecado, se desata un espíritu de temor. Dios no le había reprochado nada en el verso 10. Dios no lo había amonestado. Pero ellos sienten temor porque entra en choque la santidad de Dios y la condición pecaminosa del hombre. Cuando aparece la manifestación del temor, está vinculado con lo que percibe la naturaleza humana y caída en ese momento, frente a la presencia del Dios Santo, frente a la santidad del Dios invisible. El segundo concepto que aparece en la Biblia con respecto al temor
lo encontramos como parte del castigo, como por consecuencia del pecado. Levítico 26, del verso 13 en adelante, mire cómo Dios le da esta sentencia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de esclavitud de Egipto, para que no fueseis sus esclavos, yo rompí las coyundas de vuestros yugos y os he hecho andar con la cabeza erguida. Pero si no me escuchan y no ponéis por obra todos mis mandamientos, y si rechazáis mis estatutos y vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces, verso 16, yo también haré con ustedes esto: decretaré contra vosotros terror, tisis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos se la comerán. Yo pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Lo que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis. Aquí viene el temor, sin que nadie os persiga. Dios le dice: si me desobedecen, si dan lugar al pecado, van a caer en un estado de terror, van a caer en un estado de temor, van a huir sin que nadie los persiga. Lo que el Señor le está diciendo es que la ausencia de santidad, la ausencia de comunión con Él, la lejanía de Él, va a crear las condiciones para ellos sentir miedo, para ellos sentirse espantados hasta de su propia sombra. Es sorprendente cómo Dios vincula una cosa con la otra y la conexión que tiene con el episodio de Génesis 3:10. Si seguimos caminando por la Biblia, vamos a encontrar que el uso más característico del término temor, o lo que se traduce como temor, es cuando se asocia con Dios, es para indicar un temor solemne y reverencial, que es el tercer concepto que encontramos en la Biblia. El temor de Dios, dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí se traduce temor como el respeto, y lo que algunos llaman temor reverente, para no sentir lo que sintió Adán, para que no se cumpla el emplazamiento que Dios hace en Levítico. Yo me guardo frente a Dios y cuido mi conducta para que Dios no se sienta burlado o enojado por mi conducta pecaminosa. También aparece en Proverbios 8:13 como el secreto de la justicia, en Eclesiastés 12:13 como la posibilidad de guardar los mandamientos de Dios, y distingue a las personas de las que Dios se agrada en el Salmo 147:11. En Isaías 11:2-3, el temor es presentado como un don otorgado por el Espíritu que reposa sobre la vara del trono de Isaí. Pero yo me quiero concentrar en esa idea que hay de la incompatibilidad de la condición pecaminosa frente a la santidad de Dios. Esa incompatibilidad que se genera entre yo en condición de pecado y Dios santo. Esa sensación que sentimos de temor como consecuencia de eso. Y por eso quiero volver con ustedes al pasaje que iniciamos de Éxodo 20:18. Encontramos un episodio bíblico que muchos conocen. El pueblo estaba frente al monte, Dios estaba manifestando en el monte. Dios personalmente estaba evidenciando su presencia, y dice la Biblia que truenos, relámpagos, sonido de corneta, y el monte humeaba. Ellos estaban en medio del éxodo. Ellos iban rumbo a la tierra prometida, pero Dios tiene que tratar con ellos y llama a Moisés, y Dios comienza a manifestarse para revelar su voluntad al pueblo.
Y Dios comienza a manifestarse de manera física. Truenos, relámpagos, sonidos de corneta y el monte humeaba. Dicen también que había temblor de tierra. Y dice la Escritura, verso 18, al ver esto, ellos, ¿quiénes? El pueblo judío que iba rumbo a la tierra prometida y esperaba que Moisés lo llevara, temblaron y se mantuvieron a distancia y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Qué estaban diciendo ellos? Si nos acercamos a Dios nos mata. Si nos pegamos de la manifestación de Dios vamos a morir. Ellos estaban reconociendo que había una condición en ellos que no era compatible con el Dios que se estaba moviendo en el monte. Y escuche lo que sigue diciendo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para probarlos, a fin de que su temor esté delante de ustedes para que no pequen. Interesante, Moisés le dice, es que lo que debe pasar es contrario a lo que ustedes están sintiendo. Ustedes están sintiendo temor y el temor que están sintiendo lo está llevando a huir de la presencia de Dios. Lo que Dios quiere, dice Moisés, es que entiendan la magnitud de su grandeza y la vitalidad de su presencia, para que entonces no les sirvan por teorías o cuentos que otros le hacen, sino que ustedes tengan la conciencia de que Dios, el Dios de Israel, es un Dios vivo y que está presente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque déjame decirte, Dios quiere que tú lo sientas. Dios quiere que tú sepas que Él no es un muñeco, ni un pedazo de yeso, ni de papel. Él quiere que tú sientas que Él está vivo. Aleluya. Porque el Dios de la Biblia no quiere que tú vivas una relación con Él teórica, sino experimental. Que tú puedas decir: yo he sentido la presencia del Señor. Yo he sentido que Dios está tratando conmigo. Lo que yo he sentido no lo da ninguna pócima, ningún medicamento, ninguna experiencia humana. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Moisés le dice: ustedes no están entendiendo las cosas como van, como deben ser. El problema es que el que está bien delante de Dios no tiene temor de Dios, no tiene miedo a la manifestación de Dios, pero el que tiene hecha lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Allí en Génesis 3 el Señor le dice: ¿y por qué se esconden? ¿Y qué pasó? Pero si todos los días nos vemos aquí. Eso pasa con mucha gente. Hay gente en la iglesia que siempre se sientan adelante. Desde que yo lo veo de la mitad para allá. Yo me preocupo. No es que los que se sientan de la mitad para allá están en pecado, debo aclarar. Lo que pasa es que si a usted siempre le ha gustado estar cerca de lo que se está moviendo, y de repente usted tiene un frenazo y un cambio de actitud y usted está 3 pasos atrás, hay algo que no está compatible. Hay un miedo. Y no es para acercarte a Dios, es que te aleja. Y eso es preocupante. ¿Qué le pasó al pueblo? Sintieron temor. El temor que lo llevó a huir de la presencia, porque la manifestación de Dios produjo en ellos confrontación de la santidad de Dios contra un pueblo que estaba en pecado, probablemente de idolatría, de murmuración y de todas esas cosas que ellos sabían hacer. Sintieron necesidad de huir de la presencia de Dios.
En el Nuevo Testamento encontramos algunas manifestaciones de temor ante la manifestación de la gloria de Dios, algunas reacciones de temor ante la manifestación de la gloria de Dios. Y solo voy a citar un par, pero me llamó mucho la atención Mateo 14:26. Dice la Biblia que los discípulos habían tomado la barca, se habían ido delante de Cristo para cruzar el mar de Galilea, pero cuando los discípulos estaban en medio de la noche, le vieron caminando sobre el mar, dice Mateo, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire cómo salió aquí las inseguridades. Esa gente estaban con Cristo en medio de la gloria, mirando los milagros suceder, mirando los paralíticos levantarse, mirando los ciegos ver, los sordos escuchar. Y ante algo sobrenatural, ¿cuál es la reacción ahora de ellos? Un fantasma. Y con miedo. Y Cristo tiene que intervenir. Dice Mateo, gritaron de miedo. Hombre. Y usted me dirá, no, pastor, es que la mar estaba muy oscura. No, esa gente sabían de mar, sabían nadar, sabían andar en el mar, sabían andar en esas embarcaciones y conocían el mar de Galilea. Ahora bien, ¿por qué surge el temor? Por inseguridades internas. ¿Usted sabe que las situaciones de crisis revelan lo que hay en nosotros? Tú quieres saber si tú eres un hombre de fe, prepárate para pasar una crisis demostrando la fe. Tú quieres saber si tú eres una persona que cree en el poder de Dios, que se te presente una situación para ver si tú vas a reaccionar conforme al poder de Dios. Las crisis revelan lo que hay adentro de nosotros. Lo otro que el Espíritu Santo me mostró al ver este ejemplo que Cristo, de esta situación que Cristo pasa y que relata Mateo 14:26, es que hay niveles de gloria. Escúchame bien. Hay niveles de gloria que la mentalidad carnal de muchos no está en condiciones de entender ni de manejar. Aleluya. Hay niveles de gloria que hay gente que no lo puede manejar. Se confunden, se estropean, hablan disparate, bloquean. Hay niveles de gloria que hay gente que no puede manejar determinados niveles de gloria. Se le quema el fusible, se craquean. Da error, el programa le da error. Esos discípulos estaban con Cristo, pero Cristo le explotó el circuito ahí, rompiendo la fuerza de la gravedad, la fuerza física, irrumpiendo en una dimensión sobrenatural que escapaba la capacidad de ellos entender que Él era el Hijo de Dios. Ellos no entendían, sí, tú eres el Hijo de Dios, sí, tú eres el enviado, sí, tú eres lo más grande, pero yo no llego hasta ahí. Es que ese milagro no está en mi catálogo de gloria. Yo quiero decirte, el catálogo de la manifestación de la gloria de Dios supera todo lo que tú te puedas imaginar, todo lo que tú puedas pensar, todo lo que tú hayas visto. Nunca se ha visto, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Aleluya. ¿Usted sabe cuál es una de mis oraciones? Señor, ayúdame a tener capacidad para entender la manifestación de tu poder. Yo sé que usted no me entendió, pero se lo voy a repetir. Yo oro eso para yo no salir huyendo, para yo no craquearme cuando yo vea la gloria de Dios. Usted sabe que yo estaba soñando el jueves, pero no me atreví. Yo me soñé que yo salí caminando en el aire desde la tarima. Y yo estaba asustado. Si usted nota, yo siempre me acerco a los bordes de la tarima y en ese culto nada más lo hice como 2 o 3 veces. Ahora usted lo va a entender. Es que yo tuve un sueño que yo me vi saliendo de aire a imponer las manos. Y dije, Señor, cuidado.
hay niveles de gloria que nosotros, hermano, el Señor puede hacer cualquier cosa, pero nosotros tenemos un problema serio de asimilar. Óigame, eso fue un sueñito que yo tuve y eso me bloqueó a mí. Cuidado si doy un paso y venzo la gravedad. Pero déjeme decirle, eso era yo. Y si el público me ve, hubieran algunos de ustedes todavía por Higüey corriendo. Aleluya. Yo he testificado que a veces, si tú sientes, ora por un muerto, ora. Aunque no te pongas a hacer show, pero, Padre, levántalo. Ahora yo me he puesto a pensar, ¿y si se levanta? El Señor dijo, cosas mayores. Yo no sé si usted cree todo lo que dice la Biblia. Tenemos que creer todo lo que dice la Biblia, pero tenemos que estar preparados para entrar en dimensiones de gloria. Muchas veces Dios no puede hacer determinadas manifestaciones de su poder porque nosotros no estamos preparados para ver lo que Él puede hacer. Aleluya. Los discípulos no estaban preparados para ese nivel de gloria. Y por eso, ¿qué hicieron? Un fantasma. ¡Guay! Me tiro, me ahogo. Y Cristo llegó. ¡Ey! Soy yo. Tené ánimo. Y cuando usted sigue leyendo el pasaje bíblico, ¿quién sale? Pedro. Espérate, esto hay que demostrarlo. Pedro salió. Esto hay que demostrarlo. Señor, si eres tú, que yo pueda entonces también caminar. Y se lanzó y comenzó a caminar. Pero la fe no le dio para seguir caminando. Después se estaba hundiendo y gritó por ayuda. En el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos a la gente sintiendo temor por la manifestación del poder de Dios. Hechos 2:43 dice que el Espíritu Santo se había manifestado y comenzaron a pasar cosas. Y Pedro, lleno del Espíritu, predicó y se convirtieron 3,000 almas. Y muchos milagros pasaban. Y dice el verso 43, entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. ¿Qué debía pasar ahí? Ahí debía haber gozo, alabanza a Dios. Estaba manifestándose el poder de Dios. Lo que Cristo había prometido estaba pasando. Pero sorprendentemente, aquí lo que hay es un grupo de gente asustada. Tenían temor, cayó el temor sobre toda persona. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando el poder de Dios. Increíble, impresionante. Y la pregunta obligada es: ¿por qué siente temor la gente ante la manifestación de la gloria de Dios? Nosotros lo evidenciamos a veces cuando estamos ministrando. Hay un grupo metido en la administración, pero hay otro grupo que está a la distancia, preocupado por lo que está pasando. Hay gente que no logra concentrarse, ni siquiera cerrar los ojos. Cuando tenemos culto como el que tuvimos hace 2 semanas, orando por llenura del Espíritu Santo, y cuando comienza el Espíritu Santo a manifestarse, hay inclusive gente que quiere ser bautizado por el Espíritu Santo, que cuando uno pasa, ellos están orejú, de rodilla, pero chequeando. Caía un gran temor sobre ellos, sorprendentemente. ¿Por qué siente temor la gente ante la manifestación de la gloria de Dios? Existen varias maneras de explicarlo, pero en definitiva tiene que ver con su condición frente al Señor.
Definitivamente. Ese temor o miedo que siente la gente ante la manifestación de Dios que le produce, que los lleva a tener el deseo de huir, de correr, de apartarse, tiene que ver con su condición. Esa reacción, cómo reaccionamos ante el momento de la gloria de Dios manifestarse, revela lo que hay adentro de nosotros. No tenemos un letrero que diga súper santo, medianamente santo o mediocremente santo. No hay un letrero. No hay un letrero que dice santo nivel 10, santo nivel 8, comunión con Dios nivel 5. No hay una calificación así. Ahora, cuando la gloria de Dios se manifiesta, es uno de los momentos donde sale a relucir la verdadera condición que yo tengo. Si estás bien con Dios, la manifestación de la gloria va a traer gozo y alegría. Si estás bien con Dios, te vas a motivar a adentrarte más profundo en lo que Dios hace, a pesar de lo impresionante de su manifestación. Si estás bien con Dios, te dan mayores deseos de eso. Puedes sentir rayos, puedes sentir truenos, escalofrío, fuego, humo, gente hablando en lengua. Pero si estás en comunión con Dios, tienes conciencia de la grandeza de lo que Dios está haciendo, pero estás motivado a buscar más. Quiere más, quiere más, quiere más gloria en tu historia. Oh, hablaste en lengua, pero quieres seguir hablando en lenguas. Sentiste la presencia de Dios, pero da seguidilla y dice: yo quiero más presencia. Pero muchacho, tú fuiste al culto anoche. Sí, pero yo quiero más presencia. Fuiste al primer culto, pero quiero más presencia. Fuiste al segundo, quiero más. Fuiste al tercero, pero quiero más. Aleluya, aleluya. Si estás bien con Dios, esa va a ser la reacción natural. No importa que hayan rayos, fuego, humo, temblores, como pasó allá en el monte de Éxodo 20. Por el contrario, si estás mal delante de Dios, huyes ante la manifestación de su presencia. Te escondes, delegas en otro que sea el que se mueva en la presencia de Dios, como hizo el pueblo judío frente al monte. Hay gente que abandona ministerios cuando está mal delante del Señor. Hay gente que dice: no, yo no puedo estar ahí. ¿Y qué te pasa? Mucho trabajo. Y tú lo ves a distancia, pero es que está huyendo porque sabe que hay una condición. Y cuando Dios se manifiesta, siente un temor huidizo, porque sabe que su presencia le confronta con su condición pecaminosa. Amigo o hermano, yo no sé qué ha estado sintiendo usted ante la manifestación de la gloria de Dios. Yo no sé qué tú has estado sintiendo cuando ves que la gloria de Dios desciende y se manifiesta, que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la predicación, en medio de la oración por sanidad, en medio de la liberación espiritual o llenura. Yo no sé qué tú estás sintiendo. ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué reacción tú estás mostrando? Yo no la conozco, pero lo cierto es que si lo que sientes, escúchame bien, si lo que sientes es deseos de huir, de alejarte, de correr lejos de lo que está pasando, es obvio que hay una condición en ti que revela falta de comunión con Dios. Por lo que yo te recomiendo que te reconcilies con el Señor, que te acerques a Dios, que te metas en el fuego, que decida volver al fuego original que había en ti. Desde Génesis 3:10 el problema ha sido el pecado. Lo que genera temor huidizo es el pecado.
la frialdad de la relación con Dios. Eso va a generar temor. Cuando tú estás en santidad, cuando tú estás en comunión perfecta con Dios, la presencia de Dios es agradable. Tú te sientes cómodo en la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Te envuelve la presencia de Dios. Te deleitas en la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso hay gente que se deleita en la presencia de Dios. Pero hay otros que huyen. Hay otros que se marginan. Y yo te digo en el nombre del Señor, el problema es el pecado. Moisés subió al monte donde estaba la manifestación de la gloria de Dios. ¿Y por qué Moisés subió al monte? Porque Moisés estaba bien con Dios. Moisés supo pasarse 40 días y 40 noches sin ingerir alimento, sin dormir en su cama, sin ir a donde su esposa. No le hacía falta nada. Nada le hacía falta. Porque en tu presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo. Me deleitaré en tu presencia. Aleluya, aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que se deleita en la presencia de Dios, pero quiero decirte que no hay nada mejor. Aleluya, aleluya. Hay plenitud de gozo. Es un ambiente que tú no te cansas. Si estás dolido, si estás enfermo, si tienes un problema, se te va, se te quita, te pones livianito. Hay gente que cuando siente la presencia de Dios, yo puedo haber sabido que tienen una enfermedad, pero ellos se mueven como que no les duele nada. Ellos vuelan por los aires, llenos del poder de Dios. Aleluya. Porque entran en una dimensión diferente. Aleluya. Eso es impresionante. Eso no tiene explicación humana. Eso no tiene explicación humana. Yo quiero decirte, si tú no lo has experimentado, trata de experimentarlo. Redobla tu búsqueda. Actívate para que lo experimente. Moisés subió al monte porque él estaba bien. Él estaba en comunión con Dios. Los truenos no lo atemorizaban. Los relámpagos no lo espantaban. Los sacudiones que se daba a la tierra, es que ese monte no podía resistir lo que estaba recibiendo. Aleluya, 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 aleluya. La tierra tiembla como corderito, dice el salmista. Ante la presencia de Dios, la tierra tiembla como corderito. Oh, gloria a Dios. Me dice mi esposa y los que fueron allá al monte que las piedras son de otro material. Claro que tiene, y no hay otro material en la tierra que pueda ser de esa manera. Lo que sintió ese monte, lo que sintió ese monte le altera la naturaleza a cualquiera. Lo que sintió ese monte le cambia la estructura molecular. Por eso tú necesitas sentir la presencia de Dios. Cada vez que tú sientes la presencia, tu estructura molecular se va transformando. Cada vez que tú sientes la presencia, tu ADN está siendo cambiado. Un ADN de una vida pecaminosa es convertido en un ADN de una vida de santidad. Aleluya. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive. Me cambiaron el chip, me cambiaron el ADN. Yo he sido testigo del poder de Dios. La gloria de Dios fue sobre mí. Aleluya. Oh, yo no sé cuánto quieren gloria de Dios manifestándose en su vida. Yo anhelo siempre la gloria de Dios. Yo quiero que el poder de Dios se derrame sobre mi vida. Yo quiero hablar muchas lenguas. Yo quiero hablar y entrar en otra dimensión espiritual cada día. Porque eso cambia la naturaleza de uno y nos acerca a la naturaleza de Dios.
la naturaleza divina que habla, creo que el apóstol Pedro. Hermanos, ¿cómo estás tú? Ante la manifestación de la gloria de Dios por cualquier vía, lo que debe pasar en nosotros es, número uno, temor reverente al comprender lo grandioso que es Dios. El único temor que debe manifestarse en nosotros ante la manifestación de la gloria de Dios es el temor que produce tener una conciencia mayor de quién es Dios. Cuando yo veo un milagro de Dios, cuando yo veo la manifestación de Dios, tengo que decir, wow, yo sabía que Dios era grande, pero ahora, con lo que yo he visto, no. Si yo lo buscaba, ahora es que yo lo voy a buscar de verdad. Si yo le creía, ahora es que yo le voy a creer más, porque yo he visto su gloria. Aleluya, aleluya. La manifestación de la gloria debe producir en nosotros temor reverente para comprender la grandeza de Dios. Y en segundo lugar, debe producir en nosotros deseo de acercarnos o entrar en una más profunda comunión con Dios. Cuando yo siento la gloria, cuando yo siento y tengo conciencia de la grandeza de Dios, eso debe producir en mí más deseo de buscar de Dios. Por eso yo no creo en los evangélicos graduados. Hay una generación de evangélicos que ni sienten ni padecen. Mira que el Espíritu Santo está bautizando. Sí, ya yo lo sé, yo lo vi. Mira que el Señor sanó a alguien. Ah, sí, yo he visto eso. Mira que el Señor hizo esto. Ah, sí. ¿Y qué? Mira que el Señor se tocó a fulano y ese era un diablo y se convirtió. Ah, sí, yo he visto más grande que eso. Ni sienten ni padecen, no hay emoción en esa gente. Mire, hermano, despéguese de esa gente. Uno no puede andar con gente que no tengan gozo. Búsquese a Máximo Ruiz, péguese de él. Uno tiene que estar con gente que tengan gozo, que tengan alegría, que tengan pasión. Voy para la iglesia, voy para abriendo los cielos, voy a meterme en la gloria, voy para el retiro de hombres, voy para allá. Yo estoy en gloria. Hay que estar enamorado del Señor. Aleluya. Pero si lo que siente es deseo de mandarte, de huir, mi consejo es que hoy mismo venga delante de Dios y pida perdón. Mi consejo es que te humilles delante del Señor y como David en el Salmo 51 digas: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Confiesa tu pecado delante del Señor. Quebranta ese orgullo y dile: Señor, te he estado huyendo. Y se lo digo a los amigos: si tú has estado huyendo de Dios, dile hoy: Señor, he estado huyendo de ti. Por eso es que usted ve que un descarriado, usted lo invita a la iglesia y no quiere venir a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque él sabe lo que es la gloria y le tiene miedo. Tiene miedo. Yo te digo, deja de huir. No sigas huyendo. Acércate al Señor. Valientemente dile: Señor, aquí estoy. Corazón contrito y humillado. Aquí estoy. Me rajo frente a ti. Perdóname. Ya no quiero seguir huyendo. Porque ¿a dónde huirás de la presencia de Dios? ¿A dónde te esconderás de Dios? Hay gente que me ha testificado: me fui de la iglesia, pero me salía el radio, me salía la televisión, me salía en el internet, me salían las redes sociales. Dios me sale por donde quiera. Y si apaga todos los dispositivos y te pone a mirar el sol, también te sale. Dios te va a salir donde quiera. Deja de huir, deja de correr, deja de correr. Acércate al Señor. Acércate. Ay, pastor, que me da mucho miedo. Precisamente para eso Dios me ha dado esta palabra, para que el miedo lo convierta en un temor reverente.
Un temor que en vez de alejarte de Dios, te atraiga hacia Dios. Un temor que en vez de tú salir huyendo lejos de Dios, tú vengas a los pies del Señor. ¿Y cómo se quita el temor huidizo y se convierte en temor reverente? Confesando los pecados, arrepintiéndote de tu maldad y diciéndole: Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti. Cámbiame, quiero vivir en santidad. Amigo o amiga que estás aquí o por los medios, acércate al Señor. Deja de huirle a Dios, no vale la pena. Dios te ama y está con los brazos abiertos, esperándote. Acércate a Él. Que Dios te bendiga. Padre, gracias.